delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Deuteronomio capítulo 7, versículo 21. Ministerio Divina Gracia presenta su programa La Obra de Gracia, programa producido y conducido por el pastor Andrés Aravena. Bienvenidos. Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor, Baruch Adonai. Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. Naciones lo alaben, e Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén, e Israel. Santo es el Señor, Baruch Adonai. Elohim Israel, Adonai, santo es el Señor. Min haolam, val haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, val haolam, santo es el Señor, Dios de Israel. ¡Hey! Y las naciones lo alaban, Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén, y las naciones lo alaban, e Israel mira, amén, y todos cantan aleluya, e Israel mira, amén, e Israel mira. Domingo 29 de marzo del año 2020, estamos acá en tu programa, La Obra de Gracia, conducida por quien les habla, el pastor Andrés Aravena, y un cordial saludo a la audiencia de la radio que nos escuchan en directo, la gente que nos sigue a través de las redes sociales, también para ellos un caluroso y afectuoso saludo y bendiciones en estos tiempos difíciles que está pasando el mundo. También quiero invitarte que en esta gran bendición que tenemos en este momento, que nuestras iglesias, nuestros templos están cerrados, tú puedas edificarte a través de lo que podemos compartir en la radio, esta radio Tu Encuentro acá en Santiago de Chile, en las redes sociales. Tú puedes ir al Facebook de Pastor Lucas Donoso, allí estamos transmitiendo en vivo, también puedes meterte a mi Facebook y posteriormente también en el canal de YouTube, Pastor Andrés Aravena Campo, así que hay muchas formas de que tú puedas edificarte en este tiempo mientras dure la cuarentena y todo esto que está pasando en el mundo. Es muy importante, más que nada en estos tiempos, edificarse, poner nuestra fe, nuestra esperanza, que Dios tiene el control de toda esta situación, que muchas veces no se entiende verdaderamente los que somos cristianos. A veces también caemos en la duda de que pareciera que esto se escapó a las manos de Dios. Hermano, decirte que Dios es omnipresente, omnisciente, y su soberanía nunca terminará. Su poder
está también contemplado en la actuación de todo lo que sucede en la tierra, en su creación. En la mañana estaba estudiando y veía allí algo que estábamos comentando con otros pastores, y que mucha gente, aún sabiendo la palabra de Dios, conociéndola, memorizándola incluso, es fundamental para estos tiempos entender la palabra de Dios, pero para estos tiempos recordar, memorizar y compartir el poder de Dios. La palabra tiene poder. Dios, el Dios que nosotros creemos, el Dios que dio a su Hijo por nuestra salvación, es un Dios de poder. Entonces, bajo esa cobertura nosotros tenemos que cobijarnos, y nuestra esperanza en ese momento de activar nuestra fe. Ahora llegó el momento de reflexionar, de mirar cómo Dios en alguna forma permitió todo esto, y ver cómo se derrumban las grandes economías, las grandes potencias mundiales, el poder económico del país, el abastecimiento de alimentos, las grandes empresas, los intereses políticos que también se manejan a nivel mundial, donde los políticos están decidiendo, caso a la gente trabajadora, se le paga o no se le paga el sueldo. Y la pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a discutir si a nuestros políticos les pagamos o no les pagamos el sueldo en tiempo de crisis? Para un obrero, para una persona que trabaja día a día para sustentar su familia, su olla, es muy importante dejar de trabajar un día, una semana. Muy importante. La clase media no está exenta a esta situación. La clase media, a producto de mucho esfuerzo, a veces logra sostenerse por un mes, tiene un sostenimiento por un mes, pero te digo, en estos tiempos hasta la clase media va a sucumbir. Los bancos están haciendo un negocio terrible. Te digo, yo tengo un crédito por allí y me llamaban para ofrecerme un crédito sobre el crédito. Pero mira lo que descubrí. Es que los intereses ahora ya te lo aplicaron la primera vez y ahora te corren por 1 o 2 meses los pagos, pero te recargan más intereses sobre los intereses. Entonces digo, ¿quién entiende todo esto? La verdad, las cosas es que es un asunto en cual cualquier ser humano se desespera, y todavía no hemos tocado el meollo de la crisis. Entonces, recién esto empieza. Pero allí es importante que nosotros los creyentes podamos sostenernos por fe en que Dios tiene el control de toda esta situación. Es doloroso, también muy doloroso, y lo estoy compartiendo en esta introducción, siendo las redes sociales, como lo dije la semana pasada y como lo acabo de comentar, siendo las redes sociales tan importantes para el pueblo de Dios, que es el único medio para edificarnos, para alimentarnos de la palabra, el rol que están cumpliendo las radios, el rol que cumple el Facebook, el WhatsApp, todo eso es muy importante. Pero si bien es cierto, y no quiero dármelas de profeta ni hijo de profeta, meses atrás ya vinimos nosotros analizando la crisis con que estaba el mundo, y dentro de esa crisis, la crisis que sufría la iglesia. Con mucho dolor y preocupación te lo digo, veo como que a cada momento en el Facebook salen, entre comillas, hombres de Dios y mujeres de Dios trayendo un mensaje profético y llevando a entender a través de la palabra toda esta situación, las soluciones y las profecías y todo esto. Y te digo, no hacen nada más que confundir al oyente. Pero mi consejo, mi humilde consejo esta mañana, es que las cosas de Dios se disciernen a través del Espíritu. Necesitamos mucha oración, mucha dirección de parte de Dios para que nos ponga un alimento divino que viene del corazón de Él a través del Espíritu Santo. No cualquier alimento sirve.
No cualquier alimento sirve. Y vuelvo a insistir, es muy preocupante que si dentro de una iglesia ya habíamos conversado la falta de conocimiento, el analfabetismo bíblico que hay dentro de la iglesia, hoy día eso se ha transformado en un peligro mayor, porque a través de las redes sociales estamos viendo, escuchando cualquier cosa. Te digo, es peligroso. Para un cristiano es muy importante saber nuestra posición en estos tiempos, en el futuro, lo que pasó. El ciclo que estamos entregando en este tiempo, este es el 4º programa, es conociendo nuestra salvación. Creo que bueno, viene de Dios nomás, y lo digo humildemente, es que creo que para mucha gente que asiste a las iglesias, que sabe la Biblia, debemos reflexionar si somos salvos o no somos salvos, si somos hijos de Dios o no somos, si somos su iglesia, si somos su pueblo. La iglesia no es los templos cerrados, esos son los edificios. La iglesia de Cristo está viva. ¿Por qué? La iglesia de Cristo es su pueblo, sus verdaderos hijos de Dios, aquellos que viven de la fe, aquellos que confesaron a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y es importante recordar, y siempre Dios nos ha puesto un poquito antes del tiempo para que podamos enseñar estas cosas. Estamos recordando en este ciclo, que lo que quiero concluir yo al final de este periodo es las 95 cosas que sucedieron el día que tú recibiste a nuestro Señor como tu Señor y tu Salvador. Mira, 95 cosas que siquiera tú no las sabes. Y no es que se ha escrito o que yo escribí un texto, un comprendido de lo que creo yo que es lo que sucedió. Es un estudio hecho en el año 2008, ¿cierto? En la iglesia donde yo asistía y donde yo he seguido estudiando, he dado conferencias sobre esto porque yo me impacté cuando lo supe. 95 cosas que sucedieron en el reino de Dios y también en nuestras vidas el día que tú fuiste declarado santo, justo y perfecto, porque confiaste en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo lamentable de esto, y lo feliz que sería, es que al término de esto, me llamasen por teléfono y me dijeron: pastor, lo que usted enseñó, nosotros lo sabíamos. Sería el gozo más grande que yo podría recibir como confirmación que estamos compartiendo una misma verdad. 95 cosas que fueron extraídas, no es, como te digo, un comprendido, un resumen de una teoría teológica o de mi pensamiento. 95 cosas con por lo menos 2 o 3 versículos de respaldo que dicen lo que tú eres en Cristo, lo que significa ser salvo. 95 cosas multiplicadas por 2, 3, son 300 versículos bíblicos que están contemplados en este libro, que hablan de tu relación, de tu verdad, de tu posición en el reino de Dios por la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Y sufriría mucho, tendría mucho dolor si que 10 de ellas, 5 de ellas y quizás una de ellas tú no la tuvieras considerada en tu mente y en tu corazón, porque son 95 cosas que los ministros de Dios te debieron enseñar en el momento que tú te incorporaste a una iglesia. ¿Por qué? Porque eso te trae confianza. La confianza es fe, y si tú tienes una fe muy cementada en la palabra de Dios, frente a estas crisis, frente a estas cosas catastróficas que están pasando en la tierra en estos tiempos, tu fe sería muy firme, tu seguridad como persona, como hijo de Dios, como tu testimonio de vida, sería tan categórico que no habría temor por tu trabajo, por tu provisión, por tu salud, por tu familia.
porque nuestra fe está sustentada en las promesas de Dios, en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos también que lamentablemente, por ir a una parte nomás de algún pensamiento de lo que es nuestra salvación, lamentablemente me conseguí este folleto que tengo en mi mano, que por falta de tiempo y aprovechando el tiempo, habla de que, ¿qué es lo que opina la Iglesia ortodoxa respecto a la salvación? ¿Qué piensa o cuál es la doctrina de la Iglesia luterana, de la Iglesia anglicana episcopales, la Iglesia presbiteriana, la Iglesia metodista, la Iglesia de los hermanos libres, la Iglesia menonita, las iglesias congregacionales, las iglesias bautistas, las iglesias de Cristo, las iglesias adventistas, las iglesias pentecostales? Y cada una de ellas con respecto a la salvación tienen un concepto distinto. Y esto sí que ya es preocupante. Esto sí que ya es preocupante. Porque si yo entiendo que la salvación es una sola, el Salvador es uno solo, la revelación es una sola, ¿cómo las religiones a través del tiempo han distorsionado lo que es la verdadera salvación, lo que es la verdadera posición de un cristiano frente a Dios? En Chile, lo que más se conoce, la congregación más grande que nosotros podemos tener es en nuestra iglesia pentecostal, la iglesia metodista pentecostal. Y yo leí ayer lo que entiende o lo que profesa la iglesia pentecostal. Y aquí te voy a revelar otra inquietud, dice la iglesia, la confesión de fe de la iglesia pentecostal, le dice: somos salvos por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo, por nuestros pecados. Solo mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo somos salvos. Esto resulta en el nuevo nacimiento, una nueva vida en el Espíritu manifestada de una vida de santidad. Muy importante, muy alineado. Es decir, si alguien me preguntase lo que confiesa la iglesia pentecostal, le digo, está muy alineado con lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la iglesia metodista: somos salvos solo por gracia, cuando Dios nos regenera y nos perdona mediante la fe en Cristo, que murió por nuestros pecados. Las buenas obras resultan de la fe verdadera, pero no sirven para obtener el perdón ni la salvación. Te he leído solamente los principios, el credo de la iglesia pentecostal y la iglesia metodista. Si tú te das cuenta, lo que ellos confiesan es muy similar, porque acá en Chile yo te cuento, en Chile hay una unión de la iglesia metodista pentecostal y la metodista son las pentecostales, pero hay una gran un porcentaje de iglesias que se llama metodista pentecostal. Si yo leo esta comparación, ¿cierto?, que está hecha por una base bíblica, debiera quedarme muy tranquilo, porque estas dos confesiones de fe respecto a la salvación son una alineación perfecta con lo que vamos a ver en las 95 verdades de nuestra salvación. Y si yo lo veo también a través de lo que me dice la Biblia, están, te digo, un 99% alineada con lo que dice la Biblia. Me debiera quedar tranquila. Pero ¿dónde está el problema? En que si yo veo este credo, veo esta iglesia y veo la realidad de la iglesia, la verdad de las cosas, que tengo que preocuparme. ¿Por qué? Porque en la banca, en el contexto real, hay diferencias. Porque todavía hay diferencias en que se enseña o no se cree en lo que ellos mismos confiesan. Mira, voy a repetirte lo que dice la iglesia metodista. Dice: somos salvos solo por gracia,
Y cuando dice solo por gracia, no es por obra. Dios nos regenera y nos perdona mediante la fe en Cristo, ¿verdad? Que murió por nuestros pecados. Las buenas obras resultan de la fe verdadera, pero no sirven para obtener el perdón ni la salvación. Eso es lo que dice la iglesia metodista. Lo que dice la iglesia pentecostal es muy real, es muy bíblico. Y eso me alegra mucho. Cuando leí esto me alegra mucho, por eso lo traje, porque son las iglesias más importantes en nuestro país. Mira, la iglesia pentecostal, te repito, somos salvos por la gracia de Dios, por la muerte de Cristo, por nuestros pecados, solo mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Esto resulta en el nuevo nacimiento, una nueva vida en el Espíritu, manifestado en una vida de santidad. Perfecto este credo. Pero yo te pregunto, si tú eres pentecostal, si tú eres metodista, o si eres metodista pentecostal, lo que acabo de leer se da en la práctica. Y te digo verdaderamente, tenemos hermanos que todavía están luchando si la salvación se pierde o no se pierde. Allá apunta este estudio de que yo quiero llegar en unos programas más a decirte las 95 cosas que sucedieron y que hablan con respecto a lo que es tu salvación. Y este ciclo lo hemos llamado Entendiendo Nuestra Salvación. Vamos a escuchar un poquito de música, Tu Escudo, y ya vamos a hacer un repaso de lo que es la salvación, dónde podemos nosotros fundamentar todo lo que estamos conversando y todo lo que vamos a ver, porque quiero llevarte un poco para mostrarte dónde yo fundamento lo que te estoy diciendo, dónde la teología se fundamenta. Eso es lo que quiero hablarte un poquito de lo que es la vida eterna. Y ya la próxima semana estaremos compartiendo lo que es nacer de nuevo y el perdón de pecado. Así que escuchemos un poquito de música, hacemos esta cortina musical y vamos a repasar rápidamente lo que es la salvación. Por toda mi vida, oh Señor, te alabaré, pues mi aire es tu vida. Nunca yo me cansaré, puedo oír y yo tu voz es más dulce que la miel, que me arranca de esta cueva y me lleva hasta el cielo. Ya vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, sí Señor, mas tu voz ya me calmó. Tú das órdenes a las estrellas y al mar pones sus límites. Yo me siento tan seguro en tus brazos, oh Altísimo. No hay cerrojo ni puerta que se cierre delante de tu voz. No hay dolencia ni culpa
repasar lo que hemos visto así rápidamente, lo que hemos visto en los 3 capítulos anteriores. Lo primero que vimos es que todo cristiano, todo humano que se crea por parte de Dios, donde Dios pone el soplo de vida, está predestinado a la vida eterna. Dios no da la vida a un ser humano pensando que él se pierda. No, la provisión de nuestra salvación, de la vida eterna, es para todo ser humano, porque todos son su creación. Entonces, la salvación es una provisión, es una herencia que está disponible para que todo quien él crea tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Entonces, ¿dónde se pierde o no se pierde la salvación? Es cuando tú naciste, tú creces, tú ya eres una persona con conocimiento, con cierta poder de decisión. Entonces tú vas por la vida ya sobre los 12 años, 14 años ya. Entonces tú ya tienes poder para discernir las cosas que tú vas a tomar y las que no vas a tomar. Entonces aquí llega el momento cuando esta herencia, esta promesa de parte de Dios está depositada, es un hecho real, que tú puedes ser salvo. Dice Juan 3:16, si es cosa de analizar, para todo quien él crea, no para todo que él, ¿me entiendes? Entonces la provisión de la salvación está para todo creyente. Y aquí donde está el punto, ¿acaso se pierde o no se pierde? Si tú al poder tener discernimiento, al poder tener una conciencia, o poder decidir tus cosas, decides no tomar esta salvación, obviamente que en ese momento sí la pierdes, porque estaba para cada ser humano. Sí se pierde, y te puedes morir sin haber tomado esa provisión divina de parte de Dios. Entonces, ¿se pierde la salvación? Sí se pierde, pero si tú no la tomas. Pero una vez que tú la tomas, cuando tú crees, cuando tú reconoces tu incapacidad como pecador y esa esencia que nacemos nosotros, que lo vamos a ver en el perdón de pecado, esa materia adámica, ese pecado adámico con que nosotros nacemos, hay que solucionarlo, porque es el problema. Lo que separa al hombre es el pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. El niño que nació anoche, el que no, todos pecaron. Porque en Adán todos pecaron. Entonces ese es el problema. Llegado el momento de tú tener discernimiento y poder decidir, es que tú tienes la libertad. Que no es porque herencia, porque tu papá, por tu abuelito, porque todos los de tu casa eran evangélicos, eran salvos, sino que es una decisión, la salvación es una decisión personal. Entonces tú decides, y tú primero que nada te reconoces que en tu incapacidad nunca vas a agradar a Dios, que por tus obras nosotros nunca podremos agradar a Dios y podemos alinearnos con Dios. Porque Él es santo, y Dios, para que nosotros nos fusionemos con Él, necesita un hombre santo, ¿cierto? Sin santidad nadie. ¿Cómo logramos esa obra tan maravillosa, imposible para el ser humano? Y aquí está la provisión de Dios cuando dice Juan, para que todo quien Él crea, en quien crea, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en su obra consumada, que Él vino a ser el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, porque a través de su muerte, nosotros tenemos redención de pecado, y su sangre fue suficiente para borrar los pecados del mundo. De nuevo, esa promesa de la salvación eterna, cuando un ser nace, se confirma ahora. ¿Cuál es el camino para obtener esta salvación? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, fue por sacrificio y obra, ¿cierto? Pero era para redimir, para soportar la relación con Dios nomás. Pero ahora hay una provisión que es más fuerte, es más profunda y es eterna. Y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora, a través de creer, no es por obra, de tener fe en que esa obra es suficiente para nosotros,
es que nosotros podemos obtener a través del arrepentimiento y la fe, obtener esa salvación. Y ahora me apropio de esa salvación. Siempre estuvo allí, ahora es mía. Si no decidía creer en Jesucristo, obviamente que la perdía. Ahora que la obtengo, dice que es eterna salvación, y hay muchos pasajes que los vamos a ver más adelante, ¿cierto? En la cual el mismo Jesucristo dice que Él nos dio vida eterna. Entonces, en Jesucristo, en su obra tenemos vida eterna. Eso es la vida eterna. Ahora, ¿cómo está esta vida eterna? Dice en pasaje Juan 17:3 dice claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La vida eterna se logra en cuanto al conocimiento, porque el conocimiento produce fe. Entonces, como dice que la salvación es por fe, tengo que tener conocimiento en qué voy a confiar. Y en este caso, nuestra confianza no está en nuestras obras, sino que está en la obra de Jesucristo. Y este es el trabajo para los pastores: mostrar a la iglesia, a su congregación, a sus discípulos, el evangelio y la obra de Jesucristo. Porque cuando el creyente, la persona que está en las bancas, conoce lo que Jesucristo hizo por su vida y lo confirma a través de su palabra, se activa la fe. Y por esa fe, como dice Efesios 2:8, somos salvos para siempre, para siempre. Ya obtuve, y es por gracia, no fue por ningún mérito, es un regalo de Dios. Es como nuestro apellido, es como nuestra herencia, es como nuestra nacionalidad, algo que yo no puedo perder. Y aquí voy a hacer un paréntesis: lo que sucede es que si después, siendo salvo, yo cometo faltas, ¿cierto?, transgresiones, no pierdo mi salvación, pero sí no puedo desconocer la disciplina de Dios. Frente a cualquier evento que yo haga que no esté alineado con el pensamiento y la ley de Dios, yo debo esperar la disciplina de Dios, que en alguna forma es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hace poco, muy poco, nosotros veíamos grandes manifestaciones en nuestro país y a través mundial, donde se promulgaban leyes en favor de los homosexuales, de las lesbianas, donde se aprobaban leyes en España, en Italia, en Europa, donde más muerte han habido en estos tiempos. Se aprobaban leyes del aborto, donde acá destruyeron iglesias, las mujeres salieron a las calles desnudas, te digo, donde había saqueo, se olvidaron de Dios, y ahora muchos de ellos preguntan ¿dónde está Dios? Dios pudo y tuvo poder con un solo mover, de estabilizar y de parar todo lo que estaba sucediendo, porque al igual que en Sodoma y Gomorra, esto estaba sobrepasando la voluntad de Dios. Vuelvo a lo que nosotros somos los cristianos. Nosotros tenemos que afirmarnos en quiénes somos en Cristo Jesús. Y para eso yo debo entender mi salvación. Y vuelvo a repetirte lo que dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es lo que quiero resumirte, que es la vida eterna. Eso es lo que vamos a ver, que siendo salvo, que siendo cristianos, debo entender mi salvación. Y vuelvo a insistirte, me alegraría mucho que al final de esto me llamasen y me dijeran que todo lo que vamos a ver en este ciclo, a ti ya te lo habían enseñado. ¿Sabes por qué? Porque no va a ser ninguna novedad lo que te traigo yo. No te traigo una profecía nueva, como todos estos últimos falsos profetas que entre paréntesis quedaron desenmascarados, esas sanaciones que hacían milagrosas, eso que se ocurría por ahí, sucedía. La pregunta es que el mundo se hace, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros creíamos en esos sanadores? Hoy día no están, ¿cierto? Entonces, esa es la vida eterna. Eso es lo que quiero darte a entender, que es la vida eterna, ¿cierto? Entender nuestra salvación. Ahora, ¿cómo
yo puedo entender mi salvación? Y eso en segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar en justicia. Toda la Biblia es nuestro testamento. Solo ahí nace nuestra herencia y nuestra posición con Cristo. La Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, nos revela de nuestra salvación, que es por fe. Como no se conoce ni se enseña el Evangelio, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Ese es lo que me motiva, y creo que Dios se anticipó a que estemos dando este ciclo de cosas frente a esta situación. Yo tenía pensado dar otro estudio, pero Dios se anticipó, Él sabe. La teología simplemente significa conocer y pensar acerca de Dios. Mucho se critica ser teólogo. Muchas iglesias, muchos analfabetos de la palabra de Dios se burlaban y decían sarcásticamente, si es un teólogo nomás. Todo cristiano debiera ser un teólogo, más aún un pastor o un líder, porque si no sabe teología, si no entiende la palabra de Dios, es imposible que él pueda enseñar. La teología debe enseñarse en forma sistemática. ¿Qué es la forma sistemática? ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es la presentación ordenada de las verdades acerca de Dios que están contempladas en el libro sagrado llamado Biblia. Eso es teología sistemática. Es una forma total de todas las doctrinas que determinan nuestra fe. Por eso es importante que todo pastor, todo líder y también todo cristiano sea un teólogo. La prioridad del Nuevo Testamento como fuente doctrinal es fundamental para el mundo gentil, para nuestros tiempos, enseñar el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación del Antiguo Testamento fue preparatoria y parcial para una obra importantísima que es la venida del Salvador. El Antiguo Testamento todo se enfoca en la venida. Y ya lo hemos dicho, que la Biblia es cristocéntrica. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje principal de todo este libro es Cristo, cristocéntrica. La obra de este personaje es la obra consumada en la cruz por y para salvar el mundo. El resultado de la crisis teológica en la iglesia nace en que no obedecen el mandamiento de Dios dado en el sentido de predicar el Evangelio. Por falta de tiempo, te voy a dar en 1 de Pedro 3:15, en Mateo 28:19-20, en Romanos 1:16, Salmo 105:1, Romanos 10:17, Hechos 13:47, Marcos 16:15, Hechos 20:24, nos habla de la importancia de predicar el Evangelio. Por lo tanto, el creyente no conoce su salvación, ni lo que es Jesús, ni lo que es el reino de Dios, porque como dice su palabra en Osea, por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. La idea es concentrar, concientizar a mis queridos pastores, maestros, hermanos en Cristo, que debemos saber teología sistemática. Pedir, buscar estudios. Hay muchos estudios de teología sistemática. Y la teología sistemática viene enseñando todas las doctrinas que están en la Biblia. Por ejemplo, la teología de la gracia, la teología de la elección o reprobación, un llamamiento eficaz, el nacer de nuevo, lo que es la doctrina de la regeneración, la conversión,
cuando habla de la fe y el arrepentimiento, lo que es la justificación, muy importante para un cristiano conocer la doctrina de la justificación, la adopción, lo que hizo Dios cuando nos adoptó como hijos de ellos, ya no siendo una creación, sino que ahora siendo hijo de Dios, lo que es la doctrina de la santificación, la doctrina del bautismo y la llenura del Espíritu Santo, cosa que se ha manipulado tanto, se ha sacado tanto de la verdadera doctrina del Espíritu Santo, lo que es la muerte, lo que es la glorificación y lo que es la unión con Cristo, y muchas doctrinas más que están en... Entonces la doctrina, la teología sistemática lo que concluye en que es un orden donde un teólogo, un maestro, a través de toda la Biblia rescata esa línea de pensamiento respecto a un tema y se la enseña al cristiano. La doctrina de la gracia, por ejemplo, aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que es la salvación desde el Génesis, ¿por qué? Porque es un libro que está centralizado, hay unión en los pasajes. Entonces encontramos estos sermones de repente tan desarticulados, donde un predicador toca tantos temas fuera de la salvación. Y a esto a través de Pablo, Dios nos motivó y nos llama a predicar el Evangelio de Cristo. Esa es la tarea, eso es lo que debiésemos escuchar hoy día en las radios, en las redes sociales, predicar el Evangelio. Y cuando hablo de predicar del Evangelio, estoy hablando de hablar de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Existen responsabilidades también para el creyente. Si yo tengo mi pastor que ya me está enseñando teología sistemática en algún tema específico y fundamental para mi fe, pero hay responsabilidad de parte del creyente. Primero, crecer en la palabra de Dios, crecer en el conocimiento, no estar horas y horas viendo teleseries, películas, partidos de fútbol, y aprovechar tu tiempo. Y tu pastor, tu maestro, tu escuela dominical te enseñó una doctrina, está ahí un programa enseñándote la doctrina de la justificación, por ejemplo. Tú llegas a tu casa y tú sigues estudiando, sigues pensando, sigues meditando, reflexionando en lo que tu pastor, tu iglesia te está enseñando, para que eso se deposite en tu mente y en tu corazón. Y así tú vas a entender que a través de Jesucristo tú fuiste justificado y tu vida va a cambiar. Y tu vida, cuando entiendas la doctrina de la gracia, tú vas a entender lo que es la gracia y vas a descartar muchas cosas que te mandan a hacer en las iglesias. Segundo, otra responsabilidad que debe tener el creyente es tener fe. Hay algunas áreas dentro de la doctrina bíblica en que tú no vas a entender de primera, pero tú tienes que tener fe en tu pastor. Tienes que tener fe en tu maestro, en tu profesor, pero más que eso, tú tienes que tener fe en la palabra de Dios. Si tu pastor, tu maestro, tu profesor te enseñó como un respaldo bíblico la Biblia, ten fe. Ten fe. El maestro, el pastor se puede equivocar, pero este libro nunca se va a equivocar. Tienes que tener fe, y eso marca la diferencia entre un creyente y un no creyente. Y eso es, la palabra creyente habla de eso. ¿Crees o no crees? Y vemos gente en la iglesia que aún no cree que Jesucristo murió por tus pecados y te dio salvación eterna. Son pasajes que están en la Biblia, pero aún no creen. Conocen los pasajes, pero no conocen, como lo decíamos anteriormente, el poder de Dios, el poder de la sangre de Cristo para hacerte salvo por siempre, para el poder del Espíritu Santo que te da para renacer, para ser sellado por el Espíritu Santo. Tienes que aprender a pensar teológicamente, exegéticamente, sistemáticamente y críticamente lo que te enseña el mundo versus lo que te enseña tu pastor o la iglesia o la Biblia.
Tienes que aprender a no volverte fanático, porque hay algo que debes aplicar en la vida de creencia y en lo que es la ciencia de este mundo, en que tú tienes que aprender a filosofar, a entender. Dice que la filosofía es el arte de pensar. Cuando tú entiendes que este pasaje se concuerda con esto y con él, eso es pensar. Y los cristianos tenemos que aprender a pensar. Si no es mucho, es un solo libro, pero tan profundo que nosotros no moriremos y no terminaremos nosotros de entender este libro. Tiene que aprender a depender, un creyente tiene que aprender una labor de un creyente es aprender a depender del Espíritu Santo y aprender a entender con tu intelecto, con esa capacidad que Dios nos dio, que tiene que ser inteligentemente. Tenemos que tener cultos racionales, tenemos que tener un pensamiento racional. Y tienes que, el otra función que tiene que hacer el cristiano es que tiene que adorar. La teología te lleva a una profunda reverencia a Dios. Cuando tú entiendes que Dios es poderoso, que Dios es grande, que Dios es verdadero, cuando tú entiendes que las cosas de Dios son ciertas y tienen un fundamento, cuando tú crees en que tu pastor se quemó las pestañas para preparar un mensaje para el día domingo, para enseñarte, tú crees, te va a cambiar tu vida, porque eso es fe. Eso es fe. ¿Ya? Entonces, eso es la importancia de saber teología sistemática. Si nosotros entendemos lo que nos enseñan, a dónde nos lleva la teología, vamos a apuntar y vamos a ir en dirección perfecta a entender nuestra salvación. No lo que es la religión, no que lo que es las obras, sino que a conocer a nuestro Dios. Y esta es la vida eterna, cuando tú estás entendiendo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo que Dios nos pide a través de su palabra es que conozcamos al Cristo, al Hijo de Dios, como hombre, como Salvador del mundo, como parte de la Trinidad, como un ser enviado por Dios. Dice que Dios se hizo hombre. Él conoce nuestros sentimientos, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras angustias, nuestros dolores. Cuando nosotros entendemos eso, vamos a saber y confiar en Dios. Y esos son conceptos que te dan y ayudan para tener una fe fuerte, activada y precisa. Pero para eso es necesario saber la palabra de Dios. Todo lo que te voy a enseñar, todo lo que vamos a concluir nosotros con respecto a lo que es tu salvación, entendiendo tu salvación, te reitero, está basado en solamente un libro, que es la Biblia, con pasaje y fundamentos bíblicos. Eso es lo que vamos a concluir. La próxima semana voy a hablarte de lo que es el nacer de nuevo, cuando Jesucristo tiene este encuentro con Nicodemo, un hombre que era muy entendido en las leyes de ese tiempo, pertenecía a una secta de estos tiempos, fariseos, todo eso, los sacerdotes, y él le pregunta al Señor, le dice, ¿qué es necesario para que yo te siga? ¿Qué es necesario para obtener la vida eterna? Y le dice el Señor Jesucristo, es necesario nacer de nuevo. Aquí hay una analogía con lo que significa el nacimiento físico desde una mujer a venir a este mundo. Jesucristo hace una analogía y le explica que no es un nacimiento físico, sino que lo que Jesucristo está enseñando a Nicodemo, que es necesario nacer espiritualmente, porque Dios, siendo un ser espiritual, ¿cierto?, manda a hacer una obra física, porque nuestros pecados están físicos, y manda a concluir
que todo esto tiene un ámbito y un resultado en el plano espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra relación con la religión, nuestra relación con la iglesia, nuestra relación, nuestra fe es en el plano espiritual. Y eso es otra de las reflexiones que tenemos, como te decía, aprender a pensar, es que nosotros tenemos que saber que todo esto que hacemos, que todo, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú lees la palabra, cuando tú predicas, cuando tú enseñas, es la labor del Espíritu Santo actuando. Mira, yo en este momento yo no te conozco, yo aquí estoy solo con el joven, el radio controlador, el pastor, estamos acá en la radio, yo no te conozco, pero yo dependo de la labor del Espíritu Santo en la cual Él va a llevar y va a enviar esta semilla a ti. Yo no sé quién la va a recibir, solo sé que Dios me puso acá, solo sé que Dios me da instrucciones, solo sé que Dios me da luz para entender sus cosas, pero no puedo pretender que a través de mi discurso, de mi enseñanza, yo transformar tu mente. Yo tengo que entender que mi enseñanza, que mi palabra, a muchos les puede molestar, a muchos les puede sorprender, a muchos les puede edificar, a muchos los llenará de gozo, a muchos los va a incitar a contradecir, pero no caigo, yo nunca voy a caer en defender las cosas de Dios. Yo enseño las cosas de Dios, yo hago audible la palabra de Dios, porque Dios no necesita defensa, la palabra de Dios no necesita que yo, un simple ser humano, la defienda. Dios, a través del Espíritu Santo, defiende sus principios, defiende sus conocimientos. Jesucristo no se defendió de sus agresores, de los soldados, cuando lo azotaron, cuando lo mataron allá en la cruz. Él no se defendió, porque no es obra humana. Esto es en el plano espiritual, querido hermano, querida hermana que me están escuchando, es en el plano espiritual. Y esto es lo que yo quiero llevarte, que mi enseñanza tú la puedas entender del concepto espiritual. Quizás mi retórica, mi forma de enseñar, mi forma de presentar, mi forma de hablar, mi orden de presentar los temas, debe estar lleno, obviamente deben estar llenos de errores. Y si se formara un grupo de personas, todos tendrían muchos elementos para criticarme. Se equivocó en esto, usó mal esta palabra, usó mal su locución, usó mal su sinónimo, usó mal su manera de comunicarse. Sé que puedes hacer, está lleno, habría más que un libro para criticar, pero si yo pensara en eso, yo no estaría acá. ¿Sabes qué pienso? Que la labor que Dios me ha dado a través de su Espíritu Santo de traerte esta enseñanza viene de Él. Que la labor de que se hace en esta radio, en este medio de comunicación, es de Dios a través de su Espíritu Santo. Que la provisión para que esto funcione es de Dios a través del Espíritu Santo. Y que la semilla y el conocimiento y lo que hemos compartido y que compartimos, todo nuestro estudio, tienen que caer en buena tierra. Tienen que producir alergia en el enemigo, en las huestes celestiales que tienen que funcionar. Así que le dejo
al Espíritu Santo, solamente al Espíritu Santo, que estas palabras, que esta enseñanza caigan en buena tierra. Así que vamos a despedirnos ya. Se nos pasó volando este tiempo. Vuelvo a insistir, estoy orando a ver si el próximo mes de marzo, abril, nosotros pudiéramos ampliar este tiempo. Nosotros tenemos 1 hora semanal, y a ver si pudiéramos hacer 2 horas semanal, porque tengo el deseo y estoy pidiendo en oración de poder arrendar de 9 a 10 de la mañana los días domingos, 8 días a la semana, para traer una palabra fresca para estos tiempos. La próxima semana vamos a estar viendo 2 temas esenciales ya para la subsiguiente: entrar en las 95 cosas que debes conocer. Vamos a ver lo que es nacer de nuevo y lo que es el perdón de pecado, el secreto del perdón de pecado, porque ahí tenemos otros temas. Cuando nos arrepentimos de alguna cosa, pero hay algo más esencial en la cual nunca nos zafamos, ¿ya? Así que me despido. Confía en el Señor. Dios tiene el control. Dios tiene el control de su iglesia, de sus hijos y de su pueblo. Sé prudente, sé prudente. Sé prudente en tu higiene personal, en tus alimentos, pero también aliméntate de buena palabra de Dios. Me despido, y el próximo domingo, desde las 10 hasta las 11 de la mañana, en tu programa La Obra de Gracia. Aunque los muros destruyan